Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que entidades de la sociedad civil aseguraron que la renuncia irrevocable del presidente del Partido de la Liberación Dominicana hasta este domingo, Leonel Fernández, afectará el sistema de partidos políticos, así como el propio PLD. Osiris Mora nos tiene otros detalles. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, destacó que la salida del expresidente Fernández del PLD afecta también a la democracia. Pero el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, considera que el sistema de partidos en el país está en deterioro y que este acontecimiento así lo evidencia. Y más aún cuando ya hay tantas candidaturas que se han definido, que claramente son del expresidente Leonel Fernández. Esto va a traer, yo creo que un proceso de incertidumbre, un panorama político por demás también difuso. Y por eso vamos viendo en la historia dominicana cómo se disminuye el Partido Reformista, luego el PRD y ahora el Partido de la Liberación Dominicana, que entra en una crisis. En tanto, algunos dirigentes políticos como la exdiputada Guadalupe Valdés y el candidato a diputado Jonathan Liriano aseguran que el panorama político ahora convulsiona y es casi segura una posible segunda vuelta electoral en los comicios del 2020. Y la posibilidad de otras candidaturas como la que se están discutiendo o planteando hoy día de, por ejemplo, el alcalde de Santo Domingo del Distrito Nacional, es lo más seguro es que haya una segunda vuelta en nuestro país. Así que todas las fuerzas transformadoras que quieren un cambio de verdad en el 2020 tienen que aprovechar desde ya esta división del PLD para avanzar hacia la construcción de una gran alianza, una gran coalición. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, destacó también en que es muy prematuro vaticinar lo que acontecerá en lo adelante. Osiris Mora, Noticias Telemicro. De su lado, el Partido Reformista Social Cristiano estudia una propuesta que ha recibido de parte del expresidente Leonel Fernández para llegar a un acuerdo que le permita ser postulado como el candidato presidencial para los comicios de 2020. Esta información fue confirmada por dos dirigentes de esa organización política. Son propuestas que están en el tapete y el partido está en sesión permanente. Eso lo tienen que tratar los órganos del partido. Estamos reunidos, ahorita estaremos reunidos, mañana también, y en los próximos días se tomará una decisión. Estamos abiertos a todo, puede ser, ¿por qué no? Hay algunas condiciones insalvables, y es quien sea que vaya a ser el candidato del Partido Reformista, tiene que ser en una boleta que el Partido Reformista la personifique. No hay otra posibilidad. De presentarme. Precisamente este lunes, el coordinador del equipo político del expresidente reveló que el exmandatario podría ser proclamado como el candidato presidencial del Partido Reformista. Bueno, y en estos movimientos de ajedrez político, el dirigente PRDista Guido Gómez Mazara propuso al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y al expresidente Leonel Fernández llegar a una alianza para las elecciones del 2020, asegurando que crearían una fuerza invencible para derrotar al Partido de la Liberación Dominicana en todos los niveles. Yo propongo, sin llegar a segunda vuelta, que se haga un acuerdo municipal y congresual. El que llegue adelante, porque esto cuenta un escenario de segunda vuelta, el que llegue adelante es endosado por el que viene detrás y que se habilite la posibilidad de que el candidato del que llegue primero, si escoge un vicepresidente, tenga la capacidad de ceder. Si uno llega adelante y otro atrás, que compitan normalmente. Pero es construir una mayoría que yo he llamado una concertación útil para que al final de la jornada, democráticamente, desplacemos de él gobierno al sector de Danilo Medina. El PRM tiene su propia estrategia, tiene su propio esquema de trabajo y está preparado para llegar al poder, con o sin, pero un partido no puede sustentar su posibilidad de éxito sobre la desgracia o lo que pueda acontecer en otro partido. Nosotros como PRMistas tenemos que hacer nuestro trabajo político como si estuviéramos en el lugar cero para buscar los votos y ganar arrolladoramente en el 20. Bueno, tras la salida de Fernández del PLD por denuncias de fraude en las primarias, se han generado muchas expectativas por posibles alianzas.
Pasamos ahora con la controversial senadora Sonia Mateo, quien la emprendió en este lunes contra su antiguo líder, Leonel Fernández. Mateo asegura que Fernández le debe lo que es al presidente Danilo Medina. Fueron muchas las oportunidades realmente que el presidente Danilo le fue dando al presidente Leonel Fernández. Si Leonel Fernández hoy es Leonel Fernández, gracias al presidente Danilo Medina. Sonia Mateo dijo que Medina sabrá recomponer rápidamente al Partido de la Liberación Dominicana. Mira, amigos, y muchas son las renuncias que se han puesto sobre la mesa en las últimas horas. Mientras algunos renuncian, Nicolás Calderón hasta este lunes administraba los comedores económicos. Fue destituido por el presidente Danilo Medina. Mediante el decreto 350.19, el Poder Ejecutivo designó a Juan Antigua Calderón en sustitución de Nicolás Calderón. Calderón se conoce como uno de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana más cercanos al expresidente Leonel Fernández, quien renunció a su militancia en esa organización. Bueno, sigue la situación tensa a nivel internacional. Continúan los disturbios en Chile, donde las manifestaciones han dejado al menos 11 personas muertas, además de decenas de heridos y más de 900 detenidos por desórdenes e infracciones. Frances Pineda con la información desde esa nación. Adelante. Lo que comenzó como una manifestación de estudiantes por el alza del pasaje del metro el pasado viernes derivó a graves actos de violencia. Los destrozos no cesan en la capital de Chile, además de otras regiones, a pesar de que el presidente Sebastián Piñera anunciara la suspensión del aumento del pasaje, ley que además fue aprobada, pero ya se suman otras demandas. No es solo por el tema del pasaje, acá hay una desigualdad irracional, una desigualdad escandalosa en este país que no podemos seguir tolerando. Y por eso no vamos a aceptar. Cuidado. El gobierno me corta las alas de todas las formas, la salud es precaria, la educación es precaria, exigimos una nueva constitución. Saqueos e incendios en supermercados, en las estaciones del metro, universidades, autobuses, monumentos públicos, bancos, que parece de película, es lo que se está viviendo en Chile. El presidente Piñera declaró que el país está en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite. Esta es una de las estaciones de metro que fueron destruidas y calcinadas, con una pérdida ya de más de 300 millones de dólares. Hay que destacar que los vecinos se sumaron a las jornadas de limpiezas que se están realizando. Desde el día de hoy comenzará a funcionar la línea 1 del metro parcialmente, a pesar de que se declaró paro nacional. Hemos logrado habilitar la línea 1 entre las estaciones Pajarito y Los Dominicos, ¿cierto? Con todas las estaciones habilitadas. Eso implica que vamos a estar en una operación que es más baja que la normal, pero que vamos de esa manera retomando y buscando normalizar el metro de Santiago, que es tan importante. Desde Chile, Frances Pineda, Noticias Telemicro. Rafaelina, la crónica de una muerte anunciada. Se veía venir el lobo, se decía que venía, hasta que por fin el Partido de la Liberación Dominicana, el desenlace era el que, desde el punto de vista de los analistas, está sobre la mesa en este momento, la fractura, Leonel Fernández fuera de la fila y bueno, cualquier cantidad de posturas puestas sobre la mesa en relación con los partidos políticos y las alianzas. Como nos tenía acostumbrado el PLD de que siempre se lavaban los trapitos adentro, pues no. Desde anoche y hoy sacaron los trapitos sucios y se dijeron de todo Leonel y Danilo precisamente en el día de hoy. Contra pronóstico de ellos mismos, que decían que nada iba a dividir el PLD. Hoy ya está cristalizado esto y por supuesto tenemos un nuevo panorama político en la República Dominicana que vamos a analizar a continuación con Yatsel Román, analista político, además internacionalista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y como bien resaltan, ya se ha logrado lo que ha sido la división del Partido de la Liberación Dominicana, la más grande que han tenido, porque anteriormente habían visto otros episodios, por ejemplo, Tonito Abreu, secretario general, Rafael Alburquerque, también secretario general, que habían sido expulsados o renunciantes del PLD, el profesor Juan Bosch, que renunció en 1991 al PLD, pero volvió un mes más tarde, y otros tipos de casos que habíamos visto de altos dirigentes, pero por primera vez el enfrentamiento ha sido abierto entre dos
presidentes electos por la organización, uno de los cuales ha sido el que durante más tiempo ha ocupado la primera magistratura en representación de ese partido. Entonces, doctor, la pregunta obligada, ¿cómo cambia esto el panorama político? ¿Qué es lo que se puede vislumbrar para los próximos meses? Bueno, lo primero es que ya de ninguna manera podemos apuntar a un partido que gane las elecciones por sí solo en el año 2020, porque si vemos tan reciente como los resultados del año 2016, 62% fue lo que logró la coalición del bloque progresista. De ese 62% hay un 50% que fue hacia la boleta morada. Vamos a decir que en el mejor de los casos, Leonel Fernández logra mantener una tercera parte de lo que fue su votación en las primarias. Ya eso es suficiente para lograr un 10 o 8%, dependiendo de cómo termina la participación, y ese 8% reduciría lo suficiente para que se lleve un balotaje. Y eso pone precisamente en peligro lo que es la permanencia en el poder del partido, que durante 16 años, a final del 2020, va a haberla tenido, la etapa más larga del partido posterior a la Guerra Civil en República Dominicana. Se fue Leonel definitivamente del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si, por la ley de partidos políticos y agrupaciones, puede él, siendo candidato, como fue anteriormente en esta contienda de las primarias, puede él ser ahora candidato presidencial por la fuerza del pueblo a través del Partido de los Trabajadores, como lo hizo ahora? Ese es un debate jurídico, porque tenemos la ley de partidos y tenemos la ley electoral. La ley de partidos establece que quien participe en elecciones por un partido no puede entonces hacerlo por otro. Igual también lo dice la ley electoral. Sin embargo, el lenguaje que usan ambas legislaciones es confuso. ¿Por qué? La ley de partidos define lo que es un candidato y lo que es un precandidato. Y habla de la precandidatura, del precandidato. Dice específicamente lo que es un precandidato, pero cuando habla de la prohibición, dice candidato. Y, por ejemplo, la ley electoral en su artículo 134 también habla de nominación, no prenominación. Entonces, si yo fuera juez del Tribunal Superior Electoral o quizá del Constitucional, dependiendo de hacia dónde llegara, yo entendería que el espíritu del legislador era claro, porque lo que se quería corregir era lo que veíamos en cada elección, que cambiaban, por ejemplo, personas que habían sido derrotadas en primarias hacia otro partido. Lo vimos en San Cristóbal, lo vimos en Santiago, lo hemos visto en varias otras demarcaciones, pero el texto sí se deja interpretar y eso dependerá de lo que logren, por ejemplo, en los tribunales los representantes de Leonel Fernández, porque ya no sería solamente él, sino también varias otras personas que lo siguen. Está el caso de Henry Merán en San Juan de la Maguana, también están casos de personas que han ganado primarias, pero que quizá pudieran querer irse con Leonel Fernández, no solamente hacia lo que sería la fuerza del pueblo, sino una coalición. Porque para explicar un poco el sistema electoral, para ganar una senaduría se necesita la mayoría de votos, no una proporción. Entonces, por eso es que hemos visto comunicaciones tanto del PRM, Partido Reformista, Fuerza del Pueblo, porque si quisieran derrotar al PLD, que hoy día tiene el 90% del Senado, efectivamente van a tener que llevar candidaturas únicas en varias demarcaciones, pero para eso quizá habrá que lograr amparos electorales en una que otra instancia. Doctor, ¿pudiera aumentar la tensión en los próximos meses? ¿Pudiera esto atentar en contra de la paz y la estabilidad de la República Dominicana? Precisamente venía hablando de eso, por el hecho de que yo acabo de llegar, o sea, vine del aeropuerto directo hacia acá, de Bolivia, que como está viendo buena parte de Sudamérica, ahora está en una situación convulsa, con acusaciones de fraude, ya hemos visto estallidos violentos, más en el resto de la semana, pero se está viendo en Perú, se está viendo en Ecuador, se está viendo en Chile. El tema en Chile es terrible. Se está viendo en Chile, el año pasado se vio en Nicaragua, se está viendo en Haití, en Puerto Rico lo vimos en menor medida. República Dominicana tiene 15 años que no ha visto este tipo de estallidos. Ya lo que se tenía anteriormente como la norma, que eran las huelgas con decenas de muertos, que eran estas manifestaciones en las que la fuerza pública tenía que desplegarse por todo el territorio nacional, eso solamente lo hemos estado viendo en los libros de historia, pero ha sido completamente borrado y esperaríamos que no vuelva. Sin embargo, ya con las tensiones que estamos viendo, que no son ya leyenda, no son análisis que hacemos, que escuchamos, que se dice, sino que vimos de manera personal y en vivo a dos figuras con tanto poder de distintas maneras enfrentando, entonces ya líderes además, referencia además para los ya tendríamos que decir que no apostamos a eso, pero ya son otro tipo de tensiones, porque ya no solamente oposición, gobierno con cordialidad, sino el partido de gobierno partido en dos a la mitad. Algunos dirían que unos tienen una mayoría por encima de otros, pero el resultado fue que efectivamente están a la mitad y que entonces ya tienen otro tipo de discusiones que no son sencillamente electoralistas, sino personales, como vimos. ¿Qué expectativas tiene o cómo vislumbra el futuro del PLD para las elecciones venideras? ¿Cuál podría ser la composición electoral
para el año 2020 de cara a estas elecciones, que estamos a poco tiempo ya de que se ejecuten? Dependiendo de cómo termine la ingeniería electoral de la oposición, porque por ejemplo si se presenta una candidatura no necesariamente única pero representativa de los distintos sectores que hacen vida política, entonces estaríamos hablando de que quizás no hay segunda vuelta. Pero si hay más de una candidatura alternativa o en algunos casos quizás hasta 4 candidaturas, como no vemos desde el año 1990, inevitablemente habrá una segunda vuelta. Y eso el PLD no lo ha visto durante los últimos 15 años. La única segunda vuelta que hemos tenido fue en 1996, la ganó el PLD en ese caso, pero ahora mismo, tomando en cuenta que han monopolizado el poder durante 15 años, entonces habría que entender que tienen tanto miedo de que esto suceda, porque la matemática electoral, que no necesariamente termina siendo el resultado que uno vaticina, pero la matemática da a que perdería el Partido de la Liberación Dominicana en una segunda vuelta, pero vimos al presidente de la República hoy diciendo todo lo contrario, que van a ganar, pero más que todo eso mostró que le tienen miedo a esta situación. Bueno, una situación que promete, por supuesto, aumentar en los próximos meses. Las coaliciones, además, ahora es que comienza a ponerse sobre la mesa. Sí, efectivamente, el presidente habló de alianzas Damascus y Cacata, que recordaremos que fue como él definió precisamente en el año 2006 la alianza rosada entre el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, porque decía que era una alianza antinatura, que era una alianza contraria a todo tipo de principios, pero también hay lo que se llaman coaliciones políticas, que quizá no necesariamente hay una unión de plataforma, no hay una unión de programa político, pero sí una unión en un objetivo común, que es en este caso desplazar al PLD de alcaldías, desplazar al PLD de senadurías o desplazarlo efectivamente de la presidencia de la República. Por eso yo sí quiero resaltar que en este caso estamos ante un claro cambio de ciclo, estamos ante un momento de transición política en el cual la decisión que se tome, sea del leonelismo, sea del PRM, sea del Partido Reformista, va a marcar no solamente el resultado del año 2020, sino cuanto menos los siguientes 20 años. Así que cualquier error que se cometa puede ser fatal, pero cualquier acierto puede efectivamente marcar lo que será el sistema político dominicano de esta nueva etapa, de la misma manera que en el año 1996 marcó la etapa que estamos viviendo hasta ahora y que se está acabando. Bueno, esperemos que se maneje además con total responsabilidad y siempre, siempre, siempre a favor de la democracia y la paz de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Yacel Román, por acompañarnos, analista y politólogo en esta emisión estelar de Noticias Telemicro, analizando un poco el panorama político dominicano. Que no está muy claro, por cierto. Muchísimas gracias. Luego de la pausa, sepa quién era el menor asesinado por soltar un caballo. Sepa más adelante quiénes iniciaron un peregrinaje desde el Ceibo al Palacio Nacional.